Hola amigos, un gusto saludarles. Como siempre, muy pendientes de lo que ocurre en temas migratorios. Agradezco a la gente que se suscribe, que deja sus preguntas, que por privado me dice, "Orián, no sé qué va a pasar con esto, no sé qué va a pasar con lo otro". Y yo les diría, bueno, me acompaña Isaura Velázquez, que es abogada de inmigración y creo que se va a sumar a mi consejo es tener paciencia y sobre todo información claramente fresca, porque todo está cambiando constantemente. Yo termino de grabar un video y leo una cosa y digo, Dios mío, el video me quedó viejo. Porque es que todo va cambiando muy rápido, Isadora. Te agradezco el tiempo. Fíjate que quiero comenzar con esto que ha sido noticia en las últimas horas, la decisión de la Corte Suprema. Está también el tema del paro humanitario, que el gobierno sigue insistiendo en que el programa tiene que cerrarse. Esta polémica por el envío de migrantes a El Salvador, que el caso de Kilmar, que ha sido un gran debate, senadores demócratas yendo a reunirse con él. El Salvador lo mantiene preso. El Departamento de Seguridad Nacional defendiendo la acción, publicando órdenes de arresto, que al final uno queda como en el medio de un debate que uno dice esto es real, quién tiene razón, quién tiene no. Todo un tema, ¿no? Sí, un arroz con mango, como Es diría. un arroz con mango. Esta es la segunda vez que me lo dicen en el día y yo creo que puedo. Pero está bien dicho, es verdad, es un arroz con mango. Pero bueno, vamos a comenzar primero con el tema de la Corte Suprema, ¿no? Porque justo el pasado fin de semana estaba previsto que saliera otro grupo de migrantes hacia El Salvador y una decisión sorprendente, porque yo la vi en horas de la madrugada y dije, la Corte Suprema toma decisiones a esta hora. Pues frenó. ¿Cómo la ves en la decisión? Pero en verdad no fue sorprenderte, porque recuerda que la Corte Suprema dijo anteriormente, Ujú. para deportar personas bajo esta ley tienes que seguir estos pasos. Y la administración pensó que podía obviar dicha orden. Así que la Corte Suprema así lo que hizo fue decir, no, no me puedes ignorar. Estos son los pasos a seguir. No le está diciendo aquí a la administración, no puedes deportar a estas personas. En sí lo que hizo en esta orden inmediata que sacó de la noche a la mañana fue recordarle a la administración, te di Claro. pasos a seguir. No puedes deportar a las personas de la noche a la mañana tampoco, tienes que vetarlos de cierta manera, darle una oportunidad de que puedan demostrar o no si son parte de estas acusaciones que le está dando el Tren de Aragua, etcétera. Ujú. Este due process, como llamamos en inglés, la Corte Suprema fue clara en su decisión original y aquí lo que hizo fue reiterar dicha decisión. Por eso a mí no me asombró, al contrario, me asombró en sí que la administración haya sido tan hablando coloquialmente, tan cara dura, ¿no? De tomar la decisión de pensar que la Corte Suprema no se iba a dar cuenta de estas 30 órdenes de deportación que había dado y la Corte Suprema estaba prestando mucha más atención de lo que se esperaba. Hay una cosa interesante en todo esto que aunque muchas personas se sorprendan o denuncien irregularidades en procesos, este país sigue existiendo un Estado de Derecho. Es decir, un juez tiene la decisión válida de frenar un proceso, aunque luego se genere una pugna que pueda llegar a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema también hay jueces que más allá de la pasión toman decisiones ajustadas a lo que aprendieron y eso a mí me da mucha confianza. Era necesaria esta decisión, aunque pareciera de la noche a la mañana, porque la realidad es que en estos momentos yo misma tengo clientes que están genuinamente preocupados, que me dicen cuál es el punto de ganar un caso en la Corte de Inmigración si ellos aún así se pueden ver deportados. Y eso es basado en el caso que mencionaste del caballero en El Salvador, el caso de Kilmar Abreu. O sea, el caso de él es un caso en el cual un juez de inmigración claramente paró su deportación. Y muchos de mis clientes sienten esa frustración de decir, si aún así, aún con la Corte Suprema diciendo que se debe facilitar su regreso y que no se lleve a cabo el mismo, mis clientes tienen la frustración de pensar, aún si gano mi caso, no sé garantía, no tengo una garantía de que me voy a quedar acá. Así que era esencial que la Corte Suprema aquí actuara para, como tú dices, para mantener esa paz mental que todos estamos acostumbrados de que hay todavía esos chequeos y balances que hacen de este Ujú. país la potencia que es. Ujú. Fíjate qué interesante que me dices, bueno, mis clientes dicen en algunas oportunidades de que me vale ganar un asilo hacia el final. No sé si voy a estar aquí, ¿no? Si me van a permitir. Y ahora hay una decisión respecto a los asilos que me sorprendió. Quiero hablar de eso, es interesante. Y quiero que me hables del alcance de esa decisión. Y es que hoy un juez tiene la potestad de revisar el asilo y sin llamarte a una audiencia, pues lo desestima. Así funciona esta decisión y el alcance, si me puedes esclarecer un poco esto. Esto se basa, y lo hemos hablado anteriormente cuando he tenido el privilegio de estar en tu programa, sobre la tormenta perfecta que ocurrió con el programa de CBP One, que permitió en cierta manera el error técnico de que personas entraran a los Estados Unidos sin pasar
una entrevista de miedo creíble. Eso llevó a que muchos asilos se fueran sometidos sin verdaderamente tener la criteria necesaria para hacer un asilo válido. Y ahora el memorándum del gobierno, de la administración, dándole la autoridad a Ujú. los jueces a eliminar estos asilos que básicamente no van a tener éxito, hacer agilizar el proceso de deportación. Hay que recordar que personas que lleven en los Estados Unidos menos de 2 años pueden ser sujetos a estas deportaciones expeditas. Ahora, lo interesante aquí es si uno está en un caso de deportación, está en proceso frente a un juez y el juez llegase a eliminar este asilo, técnicamente, bajo la ley, uno tendría 30 días para apelar. Es aquí muy importante que toda persona que tenga un caso de corte se asegure que su dirección esté actualizada con la corte, porque lo que esperamos es que muchos jueces ahora empiecen a revisar bajo orden de la administración, a revisar sus asilos y a dar estas órdenes, posibles órdenes de deportación si su asilo no es lo suficientemente válido, la Claro. cual va a ser enviada a su correo y usted tendrá 30 días para apelarlo. Muchas apelaciones van a venir, esto no es una deportación inmediata. Ahora una pregunta, ¿cómo funciona esto? Para tenerlo, vamos en la práctica, que hoy ya hablamos de la parte técnica de la decisión, lo que alcanza. Pero, por ejemplo, esto funciona así, un juez ya tiene esta luz verde. Entonces yo tengo una persona que tiene menos de 2 años en el país. Reviso el caso y corrígeme si mi explicación que intenta poner en perspectiva lo que es este alcance de esta medida está errada. Entonces yo reviso y digo, no me huele. Esto Yo no. lo que creo, esto es como yo creo que lo van a ver los jueces. Los jueces Ajá, lo que van a revisar no es no me huele, no creo que van a ver si es creíble o no. Van a ver si cumple con los elementos. Por ejemplo, un error que ocurrió mucho cuando un paralegal somete un asilo es el no saber los elementos de un asilo, no saber que un asilo no se puede someter por las condiciones generales de un país, que el que no consigamos trabajo, por ejemplo, no es una base de un asilo, que el que la condición en el país esté difícil no es la base de un asilo. Es algo que, por ejemplo, durante el principio de la administración Trump vimos una persona deportada que su base era que ella era una persona homosexual y venía de Irán. Y los abogados de inmigración, muchos saltamos diciendo, eso no es suficiente para un asilo. Podemos ser objetivos y decir, muy difícil para una persona homosexual vivir en Irán, pero eso no es suficiente para un asilo. Ese tipo de casos es el que pienso que muchos jueces van a revisar y van a decir, ok, aquí vemos a alguien que puede tener la base para ser perseguido, pero por ejemplo no tiene evidencia de persecución pasada, un elemento esencial para un asilo, y no tiene evidencia de persecución futura. Tiene simplemente una alegación de términos generales de un país que no es suficiente. Esos son los asilos que creo que se van a empezar a eliminar. Ojo, y no digo que son solamente las personas que lleven menos de 2 años aquí. Puede que tengas 15 años aquí, pero sometiste al asilo porque la cosa en tu país está difícil. Esos son los asilos que van a empezar a cortar cabeza porque simplemente no es una base de un asilo, no es una persecución directa por circunstancias personales o puede ser persecución tal vez porque un crimen general. Me vengo a acá porque me secuestraron, un secuestro express, algo muy común, pero es ajá, algo que ocurre claro. lamentablemente para todo el mundo. No es algo que es una base para el asilo. Esos son los casos que creo que los jueces van a empezar a poco eliminar de los muchos casos que tienen. Ok, en ese sentido, esas personas que se entregaron en la frontera y que le dieron un chance, tienen un año para aplicar un asilo, también están en ese riesgo. Sí, aquí hay que recordar el programa SBP One. Muchas personas tienen que haber recibido la carta dejándoles saber que ese programa terminó, que tenían 7 días para salir. Ese es el tipo de caso que estamos hablando. Uno tiene que aplicar al asilo si entró por CBP One y uno tiene que aplicar al asilo si entró al año. Estos casos, si usted entró y se entregó en la frontera, usted ya tiene un caso de corte. Estos son los casos que van a estar revisando. Se entiende que muchas de estas personas no pasaron por lo que mencionaba anteriormente, que es la entrevista de miedo creíble que va por todos estos elementos que mencionaba. Por eso son los casos que pienso que van a ser los primeros en revisarse y son los primeros que tienen, si usted tiene un caso así, tiene tiempo para arreglarlo y para estar pendiente si acaso recibe una notificación, apelar la misma modificando Claro. su asilo. Lo del asilo es interesante y creo que voy a darle peso a esta conversación porque mucha gente utiliza ese mecanismo como la última carta para permanecer en Estados Unidos, muchas veces por falta de información, otras veces es porque consideran que es como la opción más viable y se confían de repente de un suceso político, ¿no?
O piensan que va a ser lento, piensan que va a tomar mucho tiempo, entonces dicen, bueno, me compro 15 años en lo que llegan y no se dan cuenta que por lo menos lo que es un proceso de corte suele ser mucho más rápido que lo que llamamos un asilo afirmativo, el cual es cuando uno entra legalmente al país con una visa de turista o cualquier otra visa y Ah, luego aplica un asilo. Los asilos en corte, que son los que uno entra por la frontera o por CBP-1, tal vez no tomen, no sean tan rápidos en un año o dos, pero sí suelen ser mucho más rápido que 15 años. Y esos son los primeros asilos en revisarse. La realidad es que, como bien mencionas, el tomar el asilo solamente para comprar tiempo no es la sí. mejor opción. Termina en un proceso de Fíjate deportación. que un abogado una vez me explicó esto por un caso de un asilo afirmativo. Me decía, mira, esta persona entró de manera legal, es exitoso porque, o sea, exitoso porque, bueno, ya tiene una entrada legal al país, ahora vamos a la oficina de asilo, ahí lo defiende, y si no, llegamos a un punto más difícil, que es la corte. Pero me decía, vamos a tratar de defenderlo en la oficina de asilo, que es mucho más fácil que llegar a la corte. ¿Tú coincides con esa colega tuya? Estoy totalmente de acuerdo con mi colega, pero el problema es que en dicha oficina de asilo no tienen la autoridad para negar el asilo, solamente tienen la autoridad para aprobarlo o enviarlo a corte, pero solamente el 3% de los casos son aprobados. La Ah, mayoría ya. son enviados a corte y ese es el problema. Y ahí es donde está la situación. ¿Cómo ves la situación en las cortes? Tú que todo el tiempo tienes audiencia. 4 millones de casos están atorados en las cortes, por eso siempre tengo audiencia. Estamos viendo un atraso bárbaro, también estamos viendo que así como Dodge afectó a muchas personas, también afectó a muchos jueces. Por lo menos Ujú. acá en Miami sabemos de mínimo 2 jueces que aceptaron esa oferta gubernamental de, bueno, acepto mi Me pago y retiro y me voy. tiro. Exacto, y Ujú. eso ha atrasado aún más. Los jueces están saturados y en los centros de detenciones más aún. Los centros de detenciones están a capacidad. Acá en la Florida estamos viendo que nos estamos transfiriendo a varios centros de detenciones que también están a capacidad. Así que cortes a capacidad fuera del centro de detención y cortes a capacidad en los centros de detenciones. 4 millones de casos aún esperando. Prepárate para muchas más audiencias. Ok, hay que estar muy pendientes de eso. Respecto al parol, ya para concluir, sabemos que la administración insistió en que todas esas personas que llegan con parol iban a perder el estatus. Un juez decidió lo contrario. Sin embargo, la administración está apelando esta decisión y está insistiendo en el fin. ¿Cómo lo ves? Interesante porque escogió apelar esta decisión y por lo menos no apeló la del TPS venezolano, lo cual es Así una es. alegría y otras decisiones. Me parece interesante también porque en sí es una decisión que está apelando porque busca, como mencionaba anteriormente, estas deportaciones inmediatas. La realidad es que la administración no ha llegado al número de deportaciones que buscaba ni siquiera bajo comparado con la administración Biden. Por ende, busca agilizar estas deportaciones. La mejor manera es eliminando el estatus a las personas que no han aplicado a algo diferente en estos 2 años. La mejor manera de protegerse es busque a qué puede aplicar, cómo puede cambiar su estatus dentro de los 2 años que le permite el paro humanitario. Perfecto. Por último, la Corte Suprema va a ser clave en la decisión sobre la nacionalidad por nacimiento, que es un tema que criticó el actual presidente y que quería eliminar, que es un derecho constitucional, pero ahora está en la máxima corte. ¿Cómo lo ves? Las preguntas que se hicieron durante dicha audiencia dan Ujú. una previa, podemos decir, de cómo los mismos jueces lo ven. Me parece que la Constitución es clara y que los jueces así lo ven, lo cual va a ser interesante para la administración. Creo que la administración está un poquito confiada en que esta Corte, como siempre ha estado suele estar de acuerdo con la administración, tal vez pensó que iba a ser lo mismo, pero estos jueces se han mostrado en sí del lado de la Constitución, excepto por tal vez Alito, que es un juez particular. Así que creo que la decisión va a ser lo que esperamos, es decir, mantener la Constitución vigente. Esperemos, veremos qué dice Alito, que es el que más me llama la atención. Pero esas fueron las preguntas lo que dieron a entender durante la audiencia. Perfecto, muchísimas gracias Isadora, pero como siempre, como le agradezco todo el tiempo que tú y tus colegas me dan para nutrir de información precisa a la gente que está aquí y que está ávida de información, me gustaría que tuviesen tu contacto, porque en este momento, mira, hablamos de 4 millones de casos, hablamos de personas que tienen que ponerse activos y revisar sus expedientes por si los tienen que llamar, por si les llega una orden de deportación, todas estas cosas pueden pasar en horas. Entonces, ¿dónde te pueden localizar? Por supuesto, me pueden llamar al 305-938-0676. Nuevamente ese es el 305-938-0676. O me pueden escribir a mi correo electrónico isadora@isalawyers, con ese al final. Isadora@isalawyers.com. Y tienes toda la razón, esto es noticia hoy y mañana cambia todo. No Así que sé. mucho Entonces, gusto, conéctense Daniel. aquí y entonces si la información cambió y lo que conversamos aquí
se hizo viejo no porque nosotros queramos o no tengamos la responsabilidad, sino que esto es una especie de maratón con obstáculos y cosas que van cambiando. Entonces usted puede comunicarse al 305-938-0676, preguntar por Isabela Velázquez, puede hacer mención de que vio el video y también entonces allí, pues Isabela después me dice, llegó alguien porque vio la entrevista, entonces es maravilloso y así vamos construyendo una comunidad que sobre todo se informa de manera precisa, con calma, sin angustias y que tiene los canales apropiados para ir. Es decir, si necesito un abogado, llamo a Isadora. Si necesito simplemente ver si me hacen alguna pregunta, dejo la pregunta y yo trato de hacerla. ¿Ok? Muchísimas gracias. Un gusto.